Como el derecho de conquista de la época sumía en la esclavitud al pueblo conquistado, en un principio se esclavizó a los indios, pero muy en breve la actuación de la reina Isabel la Católica impidió que en América y en Asia Pacífico fuesen considerados esclavos los indios. En sustitución del régimen esclavista se instituyó el sistema productivo que ya era conocido de antiguo en la península, la encomienda, una institución por la que el encomendero recibía un beneficio en compensación por los servicios prestados a la corona. Por la misma, el encomendero recibía un número determinado de indios para que trabajasen en su beneficio a modo de impuesto, pero respetando la libertad del indio, que debía recibir a cambio, además de un trato humano, formación humanista y salario para un trabajo cuyo cumplimiento estaba regulado con horarios y días festivos, con una legislación que se adelantaba en siglos a la aplicada en Europa. Por lo novedoso del sistema, hubo la corona de esforzarse para crear todo un cuerpo de leyes que pusiese al día el sistema de encomienda, una institución que, si en la península se había desarrollado a lo largo de la Edad Media, vería en los nuevos territorios un desarrollo espectacular que daría pie al desarrollo de la municipalidad. Por otro lado, esa misma legislación debía atender el cumplimiento de lo establecido en cuanto a la libertad de los indios, y todo a miles de kilómetros del centro neurálgico de la patria e intentando armonizar para los conquistadores, nuevas formas de vida y relación. Es por ello que las leyes que se fueron creando incidían muy especialmente en preservar los derechos de los indios por encima de los derechos de conquista. Por ello se ordenaba que los que hicieren descubrimientos por mar o por tierra no puedan traer ni traigan indio alguno de las tierras que descubrieren, aunque digan que se los venden por esclavos o ellos se quieran venir con ellos, ni de otra manera alguna, so pena de muerte, excepto hasta 3 o 4 personas para lenguas, tratándolos bien y pagándoles su trabajo. Por motivos diferentes, muchos encomenderos convirtieron su encomienda en algo absolutamente distinto a lo que estaba estipulado. Desatendían lo ordenado en el sentido que más les favorecía, lo que iba en perjuicio de los encomendados, lo que ocasionó que la corona se plantease la regulación de unas leyes que sirviesen para reconducir la cuestión, dando lugar a un cuerpo legislativo de muy amplio espectro. En ese sentido, en 1512 las leyes de Burgos se encargaban de señalar a los encomenderos la obligación de atender las necesidades básicas de los encomendados, haciendo especial hincapié en la dieta que se les debía suministrar y en la libertad que debían gozar para satisfacer sus necesidades primarias. Ordenamos y mandamos que todas las personas que tuvieran indios sean obligados de les dar a los de las estancias e de les tener en ellas pan e ajes, e ají abasto, e que todos los domingos e pascuas e fiestas les den ollas de carne guisadas, como está mandado en el capítulo que fabla de los días de fiesta que fueren a misa, les den ollas de carne mejor que los otros días, e que los días que les hubieren de dar carne a los de las estancias, se la den al respecto que se manda dar a los que andan en las minas, e les den pan e ají, e les den una libra de carne cada día, e que el día que no fuere de carne le den pescado, sardinas o otras cosas, con que sean bien mantenidos, e los estuviere en las estancias les dejen venir a los bohíos a comer. ¿Qué podía legislar la corona sobre las poblaciones hasta el momento desconocidas? Todo lo que llegaba a su noticia. Por su agrafismo, por la abismal diferencia existente entre conquistadores y conquistados en relación a tantos asuntos, no podía hacer lo que sí haría Inglaterra en Nueva Zelanda el año 1840, cuando en Waitangi firmó con las tribus y jefes nativos de Nueva Zelanda un tratado en el que una de las partes que no podía saber lo que ponía en el mismo, tampoco sabía lo que podía significar y ni tan siquiera sabía afirmar. En su lugar, España dictaba leyes procurando la protección de los nuevos súbditos. Otros sí, ordenamos y mandamos que ninguna persona que tenga indios en encomienda e otra persona alguna eche carga a cuestas a los indios para los indios que andovieren en las minas y que cuando se mudaren de un lugar a otro, que estos tales
puedan llevar e lleven su hato e mantenimientos a cuestas, porque hemos sido informados que allí no se pueden tener bestias. Y además debían pagarles un salario. Pero si la atención a lo material parece esencial, no lo es menos la atención a lo que corresponde al terreno de lo espiritual. Para ello debía pagar los gastos del cura doctrinero encargado de evangelizar, que cumpliría su misión los domingos y fiestas de guardar. Y para completar la formación espiritual debía atender la formación cultural. Cumplir con la misión que se había marcado la monarquía hispánica requería de esfuerzos especiales y requería de la complicidad de los nuevos súbditos. Para ello se hacía preciso transmitirles unos elementos básicos de cultura que garantizasen el desarrollo autónomo. Para ello era necesario enseñarles a leer y a escribir, y de ello estarían encargados los mismos encomenderos. Otros sí, ordenamos y mandamos que cada uno que tuviere 50 indios o dende arriba, encomendados, sean obligados a hacer mostrar un muchacho el que más hábil de ellos le pareciere a leer y a escribir, y las cosas de nuestra fe, para que aquel las muestre después a los otros indios, porque mejor lo tomaran lo que aquel las muestre después a los otros indios, porque mejor lo tomaran lo que aquel les dijere, que no lo que les dijeren los otros vecinos. Pero esa obligación no se limitaba a lo que se ha referido, porque en las mismas leyes de Burgos señalaban otra obligación para los encomenderos, la de instruir en la lectura y escritura a todos los que servían como pajes. Y si no lo hiciere, se lo quiten e den a otro. Las leyes de Burgos de 1512 decían esta última frase. La realidad de esta orden se vio ampliamente superada, en parte por lo indicado en las mismas leyes de Burgos, donde se ordenaba que los hijos de los caciques fuesen educados, lo que dio lugar a la creación de auténticas escuelas donde se enseñaba a leer y a escribir no solo en español, sino en la respectiva lengua de indio. Otros sí ordenamos y mandamos que todos los hijos de los caciques que hay en las dichas islas, hubiere que aquí adelante en la dicha isla de edad entre 13 años, se le dé a los frailes de la Orden de San Francisco, que en la dicha isla hubiere, como por una su cédula, el rey mi señor lo tiene declarado y mandado para que los dichos frailes le muestren leer y escribir en las cosas de nuestra fe, los cuales tengan mostrando 4 años y después vuelvan a las personas que se los dieren y los tenían encomendados, para que los tales hijos de cacique muestren a los dichos indios, porque mejor lo tomaran de ellos. En el Río de la Plata, las primeras reglamentaciones que se dictaron al respecto fueron expedidas por Domingo Martínez de Irala en 1556. Ítem, ordenamos y mandamos que las personas a quien, como dicho es, son y fueren encomendados los dichos indios, sean obligados a los tratar muy bien y a los favorecer y amparar en todos los que fuere posible, y no darles excesivos trabajos, sino moderados y templados, conforme a la intención de su majestad y a lo que en este caso manda, tratándolos como a próximos, instruyéndolos y doctrinándolos en las cosas de nuestra santa fe. No se limitaban las obligaciones del encomendero a atender estas necesidades de sus encomendados. En ese mismo sentido, debía atenderles en las enfermedades, así como acudir en su defensa, con armas y caballos, todo a su costa cuando sufriesen el ataque de terceros. El otro rasgo adquirido fue la obligación militar del encomendero, establecida por el fundador de la Nueva España, Hernán Cortés. Vino así a incorporarse a la instrucción un elemento que se contaría entre los característicos de esta en su definitiva formulación legal. El encomendero hubo de asumir como carga aneja al goce de la encomienda que poseía la de tener armas y caballos y servir con ellos a sus propias expensas en todas las ocasiones de guerra para las que fuese convocado. Existía así el binomio derecho-obligación. En cuanto a los derechos del encomendero, se centraban en el cobro del tributo generado por todo indio varón mayor de 18 años y menor de 50, en su condición de vasallo libre de la corona y propietario, y que era cedido al encomendero como derecho adquirido por su labor en la conquista.
El tributo consistía en la prestación laboral, pero evidentemente en un principio el control tributario era, si no inexistente, cuando menos muy poco efectivo, lo que dio lugar a los abusos que denunció Montesinos. Pero no tardarían en procurarse los preceptivos controles de la mano de Obando a través de la red de visitadores, con lo que se acabó estableciendo las valoraciones oportunas de lo que los indígenas podían aportar como vasallos de la corona. Pero no acabó ahí la preocupación por el sistema de encomienda. En 1563, el nuevo virrey de México, Marqués del Valle, era portador de una cédula en la que se le ordenaba la regulación de la encomienda y que acabase con un sistema de servidumbre similar a la que conoció Europa en la Edad Media y que limitaba el uso de los encomendados, que se había planteado como derecho que se prolongaba durante 3 vidas, la del que originó el derecho, la de su hijo y la de su nieto. Esta medida ocasionó gran revuelo entre los encomenderos que veían recortados sus derechos. Aquellos hijos y nietos de conquistadores se veían condenados a que el rey les quitara el comer y las haciendas, dejando a sus hijos pobres. En todas partes se hicieron juntas y entre estas cosas se dejaron decir algunas, harto malas. Alonso Dávila, por ejemplo, cuyas encomiendas le rentaban sobre 20.000 pesos anuales, al ver que sus pueblos estaban en riesgo, cayó luego. Con parecidas razones, Gil, su hermano, y otros habrían decidido alzarse con la tierra, coronar a Cortés y dar a los encomenderos títulos en sus pueblos de duques y de condes. Entre los conjurados había amigos de Cortés, del hijo de Hernán Cortés, como los Bocanegra o los González Dávila, pero también miembros del clan rival, como Baltasar de Aguilar Cervantes, deudo y muy cercano de los contrarios del marqués. Con el tiempo, el devenir de la suerte de los encomenderos fue dispar, siendo que podían encontrarse encomenderos en pobreza extrema que alquilaban el trabajo de sus indios a terceros al carecer de bienes propios a los que dedicarlos. Otros, por el contrario, mantenían la encomienda mientras ellos residían fuera del lugar. Para regular esta situación, a mediados del siglo XVII se estipuló que el encomendero debía ser residente. El encomendero debía residir y tener casa poblada en la ciudad o villa en cuyo distrito se hallara su encomienda y no podía ausentarse de la respectiva provincia sin contar con autorización especial. En caso de ausencia o de no poder asumir personalmente las funciones militares que le estaban asignadas, debía mantener un escudero que lo reemplazase. La obligación militar y la de la residencia quedaron integradas en una sola, la de sustentar vecindad. El encomendero debía residir en la ciudad cabecera de la comarca en que vivían sus indígenas encomendados, pero no junto a ellos, al haberse detectado la existencia de abusos cuando el encomendero radicaba su vivienda en el mismo lugar. Por otra parte, no podía ausentarse de su residencia sin contar con la autorización especial, debiendo dejar, cuando contaba con la autorización, un responsable que actuase en su nombre. Eso ordenaban las leyes. Pero no todos los encomenderos fueron siempre respetuosos con ellas. Hubo encomenderos que sí lo fueron, pero hubo encomenderos que no dudaban en transgredir las ordenanzas. Para vigilar su cumplimiento fue puesta en marcha un instrumento de control que finalmente resultó efectivo: la visita, de la que hablamos en otro lugar. Es evidente que al hablar de los encomenderos estamos hablando de personas con distintas sensibilidades. Por otro lado, encontraremos encomenderos que fueron inescrupulosos y abusaron de su posición utilizando al indio exclusivamente como fuerza de trabajo, y sobre ellos actuaron los visitadores. Pero también encontramos no pocos encomenderos que fueron fieles y respetuosos con la ley y trataron al indígena como trabajador a su cargo, ofreciendo el tratamiento adecuado. En cualquiera de los casos, hay situaciones que nos llaman la atención, como es el caso del servicio personal y del tributo en especie a los encomenderos. Esas situaciones eran cortadas por la legislación española. Habiéndose reconocido cuán dañoso y perjudicial es a los indios el repartimiento que para los servicios personales se introdujo en el descubrimiento de las Indias, han sido y son vejados y molestados en sus ocupaciones y ejercicios, y que no haya servicios personales, pues estos consumen y acaban, y particularmente por la ausencia que de sus casas y haciendas hacen, sin quedarles tiempo desocupado para ser instruidos en nuestra Santa Fe Católica. Ordenamos y mandamos que los repartimientos, como antes se hacían, de indios e indias para labor de los campos, edificios, guarda de ganado, servicios de las casas y otros cualquiera,
cesen. Eso dice en las leyes de Indias. En atención a estas cuestiones, Felipe II instruyó lo siguiente: a los indios que se redujeren a nuestra obediencia y se repartieren, se les persuada que en reconocimiento del señorío y jurisdicción universal que tenemos sobre las Indias, nos acudan con tributos en moderada cantidad de los frutos de la tierra, según y como se dispone en el título de los tributos que de esto trata. Y los tributos que así nos dieren, queremos que los lleven los españoles a quien se encomendaren, porque cumplan con las cargas y que están obligados, reservando para nos los pueblos cabecera y los puertos de mar, y de los que se repartieren cantidad que fuere menester para pagar los salarios a los que han de gobernar la tierra y defenderla y administrar nuestra hacienda. Si para que mejor se pacifiquen los naturales fueren menester concederles inmunidad de que no paguen tributos por algún tiempo, se les conceda, y otros privilegios y excepciones, y lo que se les prometiere, se les cumpla. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.